¿Qué tal hermanos? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a Reformer Youth. Es otro sábado más juntos hermanos. Estamos muy contentos de poder comunicarnos a través de este medio. Hoy día tenemos la visita de nuestro hermano Hollis Ruiz de la iglesia Yo Soy. Creo que muchos ya lo conocen. ¿Qué tal Hollis? ¿Cómo estás hermano? ¿Qué tal, Pastor Carlos? Por aquí tratando de compartir un poco con ustedes. Genial, genial. La verdad, estamos muy contentos aquí de tenerte. Eres un chico que la verdad, eres un ejemplo de buen líder y queremos que nos compartas acerca de lo que el tema que estábamos por tratar hoy día, ¿no? Acerca de lo que es la unidad de la iglesia. Creo que es un tema bastante relevante en este tiempo y el que muchos jóvenes, incluidos los de nuestra iglesia, están bastante interesados en aprender, ¿no? ¿Cómo podemos llegar a que la oración de Juan, en Juan capítulo 13, verso 35, ¿no? De que el Señor pide que cuando el mundo sepa que se haremos realmente su iglesia, cuando nos amemos los unos a los otros, ¿no? Y ese es el anhelo de todos nosotros, ¿no? ¿Tú qué me puedes comentar al respecto? Como decía usted, Pastor, básicamente el anhelo que debemos tener como cuerpo de Cristo, como cristianos, es poder estar unidos. O sea, la palabra nos dice que somos parte de un cuerpo, ¿no? Que quizás en la pluralidad de las formas en las que el Señor nos ha dado de poder, no sé, seguirlo a Él o de poder alabarlo incluso, de poder expresar nuestra adoración hacia Él, podemos estar juntos y seguimos siendo parte de un mismo cuerpo. Entonces, creo que todo cristiano debería anhelar esto, ¿no? Que estemos unidos, que seamos uno con Él y en Él. Amén. La verdad, yo siempre he estado bastante confrontado, ¿no? Este tiempo con este tema. Me acuerdo que meditaba en las escrituras en Malaquías capítulo 2 verso 10 donde, hablando de los que están dentro del pacto con Dios, ¿no? Todos aquellos que hemos nacido de nuevo, al margen de las etiquetas, y estaba pensando lo que dice la palabra. Dice, no tenemos todos un mismo Padre, o sea, un mismo Creador. No nos ha creado un mismo Dios. ¿Por qué nos portamos, dice, deslealmente unos con otros, profanando el pacto de nuestros padres? Dice Malaquías 2:10. Y a veces me pongo a pensar, ah, ¿por qué no encontramos, no hay avivamiento, no? ¿Es porque tal vez no habrá pasado esto? ¿Tú qué crees? Claro. Eh, lo que ha pasado es que muchas veces no hemos podido ver quizás manifestada la gloria de Dios en la iglesia o en el cuerpo de Cristo en nosotros, porque hemos permitido de que muchas de estas cosas empiecen a generar separación, generar división. Nosotros entendemos, creo que lo hemos conversado con usted en otras oportunidades, que lo que realmente nos une son primero los principios fundamentales de nuestra fe, en lo que creemos, y de ahí lo demás, lo secundario, no tendría tampoco por qué ser de división. Yo también estaba leyendo en Efesios, y Efesios 15 dice, por ejemplo, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo y un nuevo hombre haciendo la paz. Ahora el 16 dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Ahora, el problema que hemos tenido por mucho tiempo han sido justamente generar estas enemistades por diferencias de forma, o sea, de la forma en la que uno puede expresar su fe. Entonces, tampoco no vamos a ir al extremo de decir que todo es permitido y que todo necesariamente es una expresión de la fe, salvaguardando eso y teniendo mucho cuidado con eso. Eh, el problema ha sido de repente que hemos permitido de que diferencias como esta de forma generen una barrera o formen una pared que nos distancie, que nos separe, que nos divida y no poder Claro. ver la gloria de Dios manifestada en un avivamiento como el que decía usted, ¿no? De repente en nuestro pueblo como cristianos, en nuestra ciudad, en nuestro país o en todo el mundo de repente. Amén. Y es verdad, porque mira, justo lo que mencionas, ¿no? Este tipo de palabra, barrera, pared, eso nos convierte tal vez como muchos no cristianos muchas veces han dicho, ¿no? Que los evangélicos tienen como mil ramas y todos andan peleando unos con otros, que todos dicen tener la verdad. Yo generalmente discuto con algunos amigos y les digo, no, no tenemos diferentes verdades. Estamos unidos en verdades fundamentales, pero acepto y tengo que reconocer que hemos discutido por cosas que no debemos discutir, y por eso a ti, amigo mío, le digo, ¿no? A mi amigo no cristiano, te parece que tenemos varias verdades, pero nosotros tenemos una sola verdad. Bueno, luego allá, ahora volviendo acá, hablando entre cristianos, me pongo a pensar que justo lo del verso que te conté, que te acabo de mencionar de Malaquías, dice que nos portamos deslealmente unos con otros.
pero en realidad es cierto, ¿no? Cuando discutimos por temas de formas o temas no fundamentales, es como portarnos desleales, porque no nos estamos amando sin condiciones, sino que, por ejemplo, mi postura no fundamental, la estoy poniendo como estándar para medir el cristianismo o la madurez de otro, y me estoy sintiendo moralmente superior de alguna forma. Me hace Claro, acordar Mateo 23, ¿no? Cuando el Señor les dice que vosotros no dejéis que os llamen rabí. Ahora tú dirás, no, pero a mí no, yo no digo que me digan rabí. No, pero implícitamente cuando tú crees que eres más inteligente o más mejor doctrina que el otro, tú eres superior, estás haciéndote superior moralmente y eso es abandonar el evangelio. ¿No te parece? claro. E incluso cuando podemos, o sea, muchas veces el problema viene quizás por el conocimiento que unos tienen o tenemos y por la falta de conocimiento de otros, de hermanos nuestros de repente, y el querer poner un nivel de superioridad en conocimiento y en entendimiento de la palabra, en lugar de tener de repente mayor compasión y un, no sé, un tino más correcto de cómo compartir lo que hemos aprendido de parte de Dios para que el otro, que de repente aún no ha entendido ciertas cosas, que desconoce ciertos temas, pueda entenderlo para, no para dividir, no para jactarnos, ¿no? Sino todo lo contrario, para ser uno, ¿no? Para poder, ¿sabes qué? Como iglesia o como hermano, yo conozco esto, sé esto, y voy a buscar la forma correcta de poder hacértelo saber y de poder compartirlo contigo, porque quizás sin saberlo estamos peleando y nos estamos alejando, pero tenemos más cosas que nos unen que cosas que nos dividen. Entonces, Amén. el problema de las barreras que estamos hablando y todo lo demás es porque muchas veces es nuestro ego, o sea, terminamos convirtiéndonos, como decía usted, deslealmente en personas egocéntricas que terminamos tratando de imponer nuestro yo, nuestro conocimiento, nuestro entendimiento frente al que el otro puede desconocer. Entonces, al final el problema vuelve a recaer en nosotros, y no siquiera en la palabra ni en las cosas que podíamos discutir de repente, decir, en esto no estamos de acuerdo, sino que nosotros, con lo que decimos que hemos entendido, tratemos de imponer eso y no de buscar la forma de poder enseñarlo y compartirlo para que el otro quizás se pueda dar cuenta de que sí, compartimos lo mismo, o sí creemos lo mismo, básicamente, solo que lo decimos de una manera distinta y lo expresamos de una manera distinta, quizás. Entonces, el problema termina siendo nosotros, porque nuestro ego termina tomando poder de nosotros mismos y terminamos pues lanzando textos para que nos crean, para que confíen en lo que estamos diciendo y para convencer al otro nada más. Y eso no es amor, eso, como decía usted, es desleal hasta cierto punto, ¿no? Porque no estoy buscando que mi hermano se dé cuenta de la verdad, estoy buscando de que él acepte que se equivocó y que yo tengo la razón. Entonces ahí viene el problema. Sí. Amén. Y eso es terrible porque podemos llegar a darnos cuenta que en el fondo de nuestro corazón no estamos amando a quien Dios ama, ¿no? Como dice Juan, dice que el que cree en Cristo es nacido de Dios, ¿no? Y el que ama al Padre ama al que ha nacido de Él. Entonces, si nosotros somos nacidos de Dios y mi hermano también y yo no lo amo, no estoy amando a quien Dios ama. Y estoy metiéndome en un gran problema. Cuéntame, Fuerte. Jolis, una cosa. Quería preguntarte, ¿tú has tenido experiencias de unidad de la iglesia acá en la ciudad de Trujillo? Y quisiera que nos comentes algo de tu experiencia cuando has tenido de repente actividades o reuniones entre varias iglesias, tú que de repente has tenido bastante de esta experiencia. Coméntanos cómo ha sido tu experiencia cuando has visto que la iglesia se ha unido, ¿no? Y qué impacto has visto. Es lo mejor que puede, es lo más bonito que uno puede sentir, creo, ver y disfrutar. Porque a mí hay un salmo que me encanta y que siempre lo comparto y que dentro de nuestra iglesia es como que el texto que usamos casi siempre para el momento en que nos saludamos. Bueno, ahora no se puede porque no hay reuniones físicas, pero siempre utilizamos Salmo 133:1 y dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Entonces, cuando yo he tenido la oportunidad de poder compartir con hermanos de diferentes denominaciones, de diferentes congregaciones, incluso, no sé, una denominación que muchas veces no se quiere ver para nada con la otra, y verlos juntos sentados dentro del mismo auditorio, dentro del mismo ambiente, cantando, alabando o expresando de repente su adoración a través de sus talentos o lo que el Señor les ha regalado, es bacán, es bonito. O sea, lo he podido apreciar acá en la ciudad, en Trujillo, con los eventos que hemos compartido, que hemos podido realizar, gracias a Dios, y lo he podido ver también a mayor magnitud en otros lugares cuando tiene la oportunidad de viajar, salir del país y estar en eventos mucho más grandes donde realmente sí se practica la unidad de la iglesia y no hay esta barrera denominacional, ni siquiera esta barrera cultural, porque había más gente de diferentes países, de diferentes denominaciones, y es alucinante. O sea, es algo que uno no puede ni expresar. Me hace pensar
en lo que dice la palabra del día en que estaremos delante del Señor cantando y adorando de toda lengua, de toda nación, de toda tribu, cantándole al Señor. Y eso es bacán, porque nadie está pensando en, pero ¿cuál es tu teología? ¿O qué piensas acerca de, no sé, de la división del hombre? ¿Somos bipartitos, tripartitos? O sea, ¿qué estás pensando en esto? O sea, no, ahí nuestro único sentir y nuestro único anhelo es poder darle gloria y honra al Señor con toda nuestra vida y entregársela a Él y estar dispuestos a morir por Él. Entonces, esa sensación, yo la puedo resumir en lo que acabo de decir. Salmo 133.1. Miren cuán bueno, cuán delicioso es y cuán agradable estar juntos como hermanos en armonía. O sea, es alucinante. Hermoso salmo, en serio, ahora que me lo has hecho recordar, la verdad me ha impactado porque la palabra bueno y delicioso es que el Señor está en medio de su iglesia y Jehová se deleita en medio de su iglesia, ¿no? Como a veces también dice la palabra, ¿no? Jehová está en medio de ti poderoso y Él se deleita, ¿no? Él baila en medio de nosotros, Él danza. Y es cierto, ¿no? Dios es feliz, como decía el teólogo Jonathan Edwards, Dios es feliz y esa felicidad debe estar en nosotros, ¿no? Qué bonita experiencia que me cuentas, ¿no? He podido estar en algunos eventos ya de acá de Trujillo, ya como ya tú también lo sabes, y Sí. la verdad es una experiencia, como tú lo dices, alucinante, ¿no? Es alucinante. Debemos tener, creo, el corazón que tenía Pablo para cuando escribía a las iglesias, ¿no? A los santos, estoy feliz por ustedes, ¿no? A los colosenses le dice, a los santos y fieles hermanos, gracias por ustedes. A los corintios, a pesar que muchos dicen, no, que la iglesia de Corinto estaba llena de errores. Sí, pues tenía varios errores, pero igual a los santos de Corinto. O sea, nosotros debemos estar agradecidos por cada iglesia y por cada tipo de iglesia que hay, ¿no? De darle gracias a Dios, porque en lugar de estar viendo la humanidad de ellos, porque creo que igual pasaría si nos ve a nosotros, verían muchos errores e imperfecciones, porque somos todavía pecadores salvos por gracia, deberíamos ver la obra milagrosa de Cristo en sus vidas, ¿no? En lugar de estar viendo otra cosa. Y al ver la milagrosa obra de Cristo, no podemos dejar de darle la gloria y alabarlo. Y gracias, ¿no? Gracias a Dios por mis hermanos. Creo que eso debería ser siempre. Y eso es genial. Quería también preguntarte, Jolis, ya tú que ya has tenido esta experiencia, ¿no? De poder viajar también incluso al extranjero y ver la unidad de la iglesia de un nivel un poco más grande. Si tienes en tu corazón algún plan o proyecto para esta ciudad, ¿no? Si tienes algún sueño de parte de Dios para Trujillo, ¿no? En cuanto a la unidad de la iglesia. De todas maneras, y no solamente porque sea un plan que yo tengo, ¿no? O sea, o algo que yo quiero. Es más, cuando inició un poco la idea de lo que nosotros hacemos anualmente con el evento que tenemos acá en la ciudad, el festival donde ustedes nos han podido apoyar en los últimos años, donde por ahí Sami compartió, Dávila también el año pasado nos apoyó, y otros eventos más. Claro. Esto es algo que al menos yo he tenido como sentir desde hace varios años, no sé, unos 9 años más o menos, y yo he ido conociendo gente poco a poco que tenía el mismo sentir. Por ahí conoce también usted Israel con lo que está haciendo, Iglesias Unidas, José Cuba cuando hizo con Proyecto Aviva, el altar de adoración de la Iglesia de Israel también, y hay mucha gente con este mismo sentir. Entonces yo me iba dando cuenta de que no era algo que yo quería, sino era lo que el Padre de verdad quería, que nuestro Señor quería que ocurriese o que ocurra dentro de nuestra ciudad, y que poco a poco va a ir dándole forma y nos va conectando, va permitiendo que como hermanos nos vayamos uniendo, nos vayamos dando cuenta de que no teníamos tantas diferencias y que podemos hacer algo juntos. Ahora, ¿qué es lo que yo anhelaría? ¿No? ¿Qué es lo que de verdad está en mi oración constante? Es que existen organizaciones dentro de la ciudad, dentro del país incluso, que de alguna forma buscan representarnos, pero que no necesariamente todos nos sentimos identificados con estas organizaciones. Y lo que yo anhelo en mi corazón es que de verdad, si ya existen organizaciones como estas, poder ser de alguna forma una influencia correcta dentro de, para que puedan representarnos y nosotros nos sintamos verdaderamente representados por ellos. Cuando necesitemos una voz que nos haga de repente expresar algo, como lo que acabamos de ver con nuestro presidente, y una organización solamente religiosa o cristiana se ha acercado a él y todo lo demás, pero sabemos muchos, incluso muchas congregaciones han publicado de que no nos están representando y no sentimos esta representación. Yo lo que quisiera, lo que anhela en mi corazón es que los cristianos que entendemos esto y que estamos buscando la unidad, podamos tomar de repente las riendas de estas cosas, de estas organizaciones o de estos grupos que quizás están actuando equivocadamente o no están buscando la forma de conectar con toda la iglesia, sea por el motivo que sea, pero por nosotros influenciar dentro de y empezar a hacer un cambio, empezar de verdad a formar esta unidad, empezar de verdad a ver algo lo que realmente Dios quiere, ¿no? Que estemos juntos, que estemos unidos y que podamos
ser ese pueblo de Dios en medio de la sociedad que está perdida y equivocada y dentro de la oscuridad. Podamos ser esa luz que tanto anhela nuestro país y que tanto anhela América Latina y el mundo entero, ahora mismo en medio de la cuarentena, ¿no? Como iglesia, aún no hemos hecho un pronunciamiento grande frente a lo que está sucediendo. La mayoría lo está haciendo de forma individual. Entonces, sí me gustaría y me encantaría de verdad de que podamos hacer notar, hacernos ver de repente como, no para que nos vean a nosotros, sino para que vean a Dios en medio de nuestra unidad. O sea, que puedan ver eso. Ahora, usted sabe también, estamos teniendo reuniones acá en Trujillo los miércoles, charlas y conversatorios con pastores y líderes de la ciudad. Estamos buscando eso, con usted lo conversamos un poco y hemos ido generando esta conversación poco a poco, más constante. Ha habido gente de diferentes denominaciones cada semana, de diferentes iglesias que ni siquiera se conocían o que no tenían contacto. Estamos buscando eso y seguimos buscando. Mi anhelo corto no es de repente un evento, sino el anhelo de mi corazón es que esto pueda no solamente hacerlo Pastor Carlos, Hollis de repente o Israel, sino que la gente que está detrás nuestro y que viene después de nosotros en los años venideros pueda concretar esta obra y nosotros poder estar de repente mucho más mayores, sentados y felices de saber que pudimos iniciar algo y que ahora lo estamos viendo consolidado en la vida de otras personas. Eso me encantaría un montón. Amén, qué bonito sueño, la verdad. Yo también tengo eso, ¿no? Si Dios me da vida y no, pues llegar a viejo y poder ver a los que ahora son niños siendo pastores, líderes, misioneros, evangelistas y ver que la iglesia está unida y decir, vaya, cuando estaba más joven pude poner mi granito de arena para que se construya esto, ¿no? Esta torre. Y para eso es un trabajo bastante arduo. Claro. Incluso, no sé, o sea, me parece que hasta, aunque es triste y penoso y doloroso el momento que está pasando el mundo ahora, creo que Dios no nos ha dejado de lado y que está planeando algo mejor, ¿no? O sea, yo tengo una cosmovisión y una escatología optimista, así que para mí no es el fin del mundo. Yo veo que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien y que la iglesia tiene que tomar la tierra, ¿no? Entonces yo creo que nos está preparando, ¿no? A todos para reflexionar en que el Señor va a tomar la tierra, pero cuando la iglesia esté unida. Porque Él no va a tomar la tierra con una denominación, sino con la iglesia. Y la iglesia somos todos. Al menos a nosotros nos toca tomar nuestro departamento, al menos, ¿no? Claro. Nuestros departamentos, nuestras provincias, nuestras ciudades. Y acá en Trujillo veo que estamos avanzando. ¿Te acuerdas cuando charlamos con hermanos de otras ciudades, ¿no? Y decían que ustedes están unidos, qué bacán. Y nosotros, yo me pongo a pensar, o sea, ellos ven avance que tal vez nosotros ni siquiera estamos viendo, pero a nosotros es poquito, pero para ellos es mucho. Claro. Entonces yo digo, a veces, ¿cómo es, no? A veces no vemos lo que tenemos y nos quejamos de lo que no tenemos. Pero cuando otro lo ve, agradece a Dios y dice, qué bueno que estén avanzando, ¿no? Y tú dices, estábamos avanzando. Y dices, qué bueno, estábamos avanzando. Y eso a mí me toca mucho el corazón, la verdad, este tema, ¿no? Creo que este año va a ser un año diferente y de pruebas y yo creo que las charlas de los miércoles van a ser muy buenas, ¿no? Espero que se unan más hermanos, que seamos simplemente la iglesia, ¿no? Y podamos seguir adelante, ¿no? Sí, definitivamente. Solamente para acotar un poco, ¿no? O sea, la unidad, y como dice usted, la unidad que estamos teniendo dentro de Trujillo, hay mucha gente que lo añora y dicen, wow, lo que está pasando allá. Y nosotros, el tema es que estamos dentro, ¿no? Y nos pareciese que no hay mucha unidad. Pero yo, por ejemplo, ahora que estuve, saben que tengo yo un proyecto que es un podcast, había grabado con un amigo mío que está en Santiago y Aarón me decía, oye, me dice, yo no puedo olvidar la vez que fui a Trujillo y los vi a ustedes todos juntos comiendo hamburguesas en un lugar, varios líderes de diferentes denominaciones, así como 3 años, 3, casi 4 años. Me dice, no puedo olvidar eso, me dice, y cada vez que voy a un lugar, no puedo dejar de comentar lo que está pasando en Trujillo. O sea, él lo vio hace como 3, 4 años. Yo digo, wow, entonces sí estamos de repente generando un poco de unidad. Ahora, como usted dice, hace unas semanas que tuvimos la reunión el miércoles con los pastores, hubo gente de Chiclayo, que es otra provincia dentro de nuestro país, y ellos estaban felices, ¿no? Decían, qué bien lo que están haciendo, nos encantaría que eso pase acá. Y nosotros, en ese momento, como que tiene algo de sentido, si estamos haciendo algo, nos gustaría hacer mucho más, y quizás también un poco ese anhelo que el Señor pone en nuestro corazón de querer hacer más es lo que nos está ayudando y motivando a poder, no sé, soñar más, aventarnos más, y como a veces me agrada lo que usted dice, ¿no? Muchas veces dicen,
hay gente que sé que estoy seguro que no le va a agradar lo que estoy haciendo, que no le va a agradar que me junte con todos ustedes, y no me importa lo que piense, dice usted. Entonces digo, qué bacán, porque la gente que de verdad se arriesga por buscar un cambio dentro de lo que estamos acostumbrados a ver y a vivir, el Señor nos va a honrar, ¿no? Y yo creo que el Señor lo honra a usted como pastor dentro de su iglesia y dentro de la comunidad cristiana que estamos tratando de formar aquí en la ciudad, porque un respaldo de un pastor siempre es lo más importante que podemos tener para poder generar unidad. Yo como líder, de repente, porque no soy pastor, puedo opinar y dar una idea de lo que estamos buscando, ¿no? Pero mi opinión no va a ser escuchada. Tendrían que escuchar a un pastor. Gracias a Dios yo tengo la oportunidad de que mi pastor piense igual que yo y él me impulsa a mí a hacer este tipo de cosas, pero escucharlo de parte de usted también y otros pastores, o sea, motiva más y es como que vamos en buen camino y podemos hacerlo mejor. Sí, estoy seguro que muchos más se van a unir, ¿no? Generalmente eso estoy viendo. Hay pastores incluso que, por ejemplo, yo conozco y no son de redes, no saben qué es un, Sí, no sí, se conectan y no son viejos, ¿ah? Sino de que simplemente son de vieja escuela, digamos, pero no son viejos de edad, pero también están de acuerdo, o sea, ellos quieren aprender más, quieren unirse. Y ahora últimamente conversando con ellos, algunos me dicen que cómo es, ¿no? Cómo antes, o sea, tal vez por sus costumbres, digamos, o por su forma de vida, tal vez un poco más tradicional que muchos otros evangélicos como nosotros, no se unieron cuando había momentos, no, cuando había oportunidades no lo hicieron. Y, por ejemplo, me acuerdo cuando vino Pastor Robert, ¿no? Y en tu iglesia hubo el evento, y yo los invité y querían ir, pero al final no fueron. Pero ahora me dicen que les hubiera gustado ir, ¿no? No solo para aprender del Pastor Robert, que es genial, sino también para hacer más amigos. Entonces yo claro. les digo, ya pues ya acabará todo esto y podremos unirnos físicamente otra vez, ¿no? Pero esta situación está haciendo que muchos pastores mismos estén deseando la unidad. Ya se dieron cuenta de que la iglesia no es solamente, en este caso no es solo su denominación, sino solo su iglesia local, ¿no? Sino que no tenemos varias visiones, tenemos la misma visión. Si bien el Señor nos ha dado una visión, digamos, de iglesia local, pero la iglesia universal tiene una sola visión y si hay dos visiones de iglesia universal hay división. Nosotros no podemos tener división, tenemos que tener una sola visión. A nivel ciudad, a nivel mundial, ¿no? Y yo creo que estamos en buen camino para que el Señor, como en Joel capítulo 2 los sacerdotes, o sea, los líderes, se reúnan y clamen a una sola voz, ¿no? O sea, oremos juntos, clamemos juntos, ¿no? Nuestro corazón se derrame delante del trono de Dios juntos para que Él permita realmente una unidad verdadera, ¿no? Una unidad firme, ¿no? Una unidad que perdure para la generación que viene, ¿no? Que ellos vean que los discípulos de esta generación y la que viene digan, es lo normal. O sea, ya no vivan ese estado de tensión, como la vez pasada hablamos que nos miramos así de reojo, hola, ¿qué tal, cómo estás? No, eso no es, eso no creo, eso no parece a la iglesia de Cristo, porque no parecemos un cuerpo, Claro. ¿no? O sea, la mano de acá mirándose así con la de acá, hola, hola, así medio, así como no llevándose, no, o sea, con confianza, somos familia, hay que, como decía, me acuerdo el pastor Wes Baker en una de sus clases que siempre voy a recordar, que él decía que en la iglesia cristiana hay diferentes primos, hermanos, y a veces tu hermano, tu primo no se porta como tú quisieras o no cree lo que tú crees, pero al final somos la familia, ¿no? Entonces, nosotros debemos recordar eso, ¿no? No todos somos iguales, pero somos la familia, ¿no? La iglesia es hermosamente multicultural, hay un pluralismo bastante grande en la iglesia, pero estamos unidos en las doctrinas fundamentales y en eso nadie nos mueve, pues. Entonces, lo demás se puede discutir con un cafecito, como escribí un artículo, me acuerdo, y me iba a tomar café con unos pastores y me di cuenta que en ese tiempo que era necesaria más bien la conversación, más no la discusión, ¿no? Entonces, que Dios nos ayude con eso, pues. Y cuéntanos un Sí. poco más de las charlas de los miércoles, ¿verdad? Porque quiero que los que estén viendo se animen, para que sepan qué es lo que se viene con las charlas de los miércoles, cuál es la intención de, porque me están preguntando, cómo se llaman, ¿no? Y yo le digo, bueno, no somos iglesias que se unen nada más, ¿no? Pero cuéntanos un poco sobre eso. Sí, sí. En realidad no le pusimos un nombre, fue algo que justo yo conversé con Pastor Carlos, hablamos hace ya casi un mes más o menos, por WhatsApp, por inbox y frente a la situación que estábamos viviendo de la cuarentena y todo esto, y dijimos, bueno, vamos haciendo algo, no podemos quedarnos simplemente tranquilos, cada uno está trabajando dentro de su iglesia, sí,
pero aprovechamos que ahora ya nadie tiene excusa de repente para no conectarse a una reunión, porque muchas veces esa ha sido nuestra excusa validera hasta cierto punto de decir, vamos a hacer una reunión para juntarnos líderes y pastores de Trujillo. No, no puedo porque mi agenda se cruza con esto, se cruza con el otro, tengo este culto, tengo este taller, seminario, evento, lo que sea, y siempre teníamos diferencias horarias, no queríamos verlo así, pero ahora pues estamos en cuarentena y en Perú estamos en toque de queda, y todos, al menos en Trujillo, desde las 4 de la tarde hasta las 4 de la mañana, nadie puede salir. Entonces, o hasta las 5 de la mañana creo que nadie puede salir. Entonces era como que dije, vamos planteando un horario donde todos tengamos la disponibilidad y tengamos de repente el tiempo para poder conectarnos a una reunión por Zoom y conversar de ciertos temas importantes. No queríamos ir a temas controversiales porque no era el fin. Quizás en un momento que vayamos madurando de repente también en nuestro pensamiento y en nuestra amistad incluso para poder hablar de temas un poco más profundos y que quizás son, y que de todas maneras son muy importantes y muy relevantes, queremos empezar con temas básicos que realmente nos van a unir. Empezamos hablando de eso, fue el primer tema, la unidad de la iglesia. Estamos siendo una iglesia unida dentro de la ciudad, en Trujillo, el cuerpo de Cristo, los evangélicos, los cristianos, estamos siendo unidos. Y usted dio la primera introducción al tema y hubo gente con muchas preguntas, con muchas dudas. Ante la siguiente semana volvimos a hablar un poco acerca de unidad, pero ya no solo de unidad, sino de necesidad, de qué debemos hacer después de esto, porque yo me acuerdo que en la primera reunión Jovan dijo, está bien, está muy bacán, muchos queremos lo mismo, muchos pensamos lo mismo por mucho tiempo, es hora de que no queden palabras, sino que empecemos a hacerlo a poner en actos, ¿no? Vamos haciéndolo. La segunda reunión hablamos un poco de eso y hablamos acerca de necesidades, qué es lo que le está faltando a la iglesia, por qué no estábamos unidos necesariamente, o qué de repente frente a la cuarentena qué cosas no hemos visto y de repente podemos ir cubriendo unos con otros que tenemos ciertas habilidades o estamos más desarrollados en ciertos ministerios. Para eso, la semana pasada, esta semana, este miércoles, tuvimos la tercera charla, hablamos acerca de medios audiovisuales y cómo ayudar a aquellas iglesias pequeñas que no tienen un equipo de producción, que no tienen de repente un área no sé, de multimedia y no están sabiendo cómo manejar el tema de las transmisiones en vivo y que simplemente quizás ni siquiera están reuniéndose o no saben cómo usar las redes sociales. Y se dio una introducción de eso, hubo una buena conversación. Por ahí nos apoyó Gabriela, que es de mi iglesia, y también Capalex, que es de Revolution, y hubo más gente conectada, y fue un poco gracioso, porque las reuniones anteriores habíamos estado como que 30, 35, hasta 40 pastores y líderes. Esta semana fueron como que casi todos líderes de producción, y la mayoría decía, gente que yo tampoco ni conocía, y decía, me mandó mi pastor me mandó, y habían pastores del Porvenir, otros me escribían, Hollis, va a entrar el líder de producción porque él entiende más de esto, y no sé. Entonces, esto me hace a mí pensar un poco de lo que usted decía hace un rato, que quisiéramos que la siguiente generación o los que nos van a seguir ya lo vean natural y normal, que nos podemos relacionar entre hermanos de diferentes iglesias. Sí. Porque yo conocía gente que estaba en iglesias más grandes de repente y que no se juntaban con nadie y cuando se daban cuenta de que habíamos más cristianos en la ciudad, que habían más iglesias, o sea, había todo este universo de iglesias dentro de mi propia ciudad y estamos tratando de que esto sea más natural. Esta próxima semana tenemos planeado con hermanos igual cristianos, profesionales en psicología, que nos den un poco de orientación acerca de cómo tratar con las diferentes áreas dentro del hogar, ¿no? O sea, el encierro no es fácil. Como cristianos tenemos la palabra, tenemos ayuda, pero no sabemos muchas veces cómo guiar y de repente soportar la situación y cómo estar al pendiente de los niños, de los adolescentes que en este encierro están, más expuestos de repente a cualquier tipo de tentación en el encierro. Si eres adolescente joven, fácil no te está haciendo y estoy convencido de eso. Y si es un niño, ya está de repente aburrido todo el día y puede estar gritando y el papá se puede estar enojando. Entonces, frente a esto, hay profesionales cristianos que nos pueden ayudar y estamos tratando de hacer esto. Más adelante queremos hacer una propuesta bien loca que por ahí Pastor Carlos nos dio y era plantear esta especie de call center o centros de ayuda como iglesias en cada lugar, poner cada pastor nuestros números de teléfono y saber que la gente de determinado lugar y de nuestra propia iglesia tenga un lugar a donde acudir y a donde llamar para poder ser de repente guiado frente a la necesidad que pueda tener, sea temas de ansiedad, temas de, no sé, incluso de depresión, de pensamientos por ahí ya para nada cristianos que pueda estar teniendo algo y quizás gente inconversa que pueda tener necesidad y sepa que hay iglesias cerca a su casa que pueden estar al pendiente de ellos y que pueden estar orando y tratando de acompañarlos a ellos. Yo estuve al inicio de toda esta cuarentena en una charla con
líderes de Latinoamérica y había un amigo en Colombia que nos contaba esto, que ellos dentro de la iglesia habían seleccionado, por ejemplo, un líder se encargaba de 3 o 2 personas que le iban a acompañar a la persona durante toda la cuarentena, cuando en ese momento solamente eran 2 semanas. Una vez extendida, ellos siguen acompañando a la persona de principio a fin. O sea, no solamente te estoy discipulando, sino te estoy acompañando, estoy contigo para lo que necesites. Entonces, cosas así estamos tratando de buscar y de fomentar dentro de los reuniones que estamos haciendo los miércoles en la noche. Si eres pastor, líder de repente, o eres parte de alguna iglesia y quisieras que tu pastor se pueda conectar, pásanos la voz. Está Pastor Carlos, estoy yo también, por ahí Jerry también está, Luis Narva, Israel también, para poder hacer ese link de Zoom. Son todos los miércoles, 9:30 de la noche, para poder conversar un poco de esto y poder seguir fomentando esta unidad dentro de nuestra ciudad. Como gracias a Dios lo estamos logrando cada vez más, lo estamos viendo y seguimos creyendo en el Señor que esto va a ser para ver ese avivamiento que tanto hemos pedido. Amén, amén. Y va a ser la verdad para la gloria de Dios y va a ser maravilloso. Cuando salgamos de este encierro, yo creo que la iglesia va a estar repotenciada, y no solamente repotenciada, sino con unas ganas locas de conquistar esta ciudad. Ahora vamos a ir a un pequeño break, y vamos a volver con preguntas y respuestas para nuestro amigo Hollis. Amén. Bravas. Nos vemos. Juntos hoy cantamos como hermanos, Él nos unió, hijos de todo pueblo. Este es el tiempo de alzar la voz. No escucharé miedo, mi mirada pongo en el cielo. En tu gracia firme estoy, tú me amas tal como soy. Valiente seré, yo sé, mi esperanza está en él. Lloverá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió, cuán bueno es
Dios, su nombre es Cristo. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia, Él nos limpió, cuán bueno es Dios. Su nombre es Cristo. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia, Él nos limpió, cuán bueno es Dios. Su nombre es Cristo. Juntos hoy cantamos como hermanos, Él nos unió. Hijos de todo pueblo, este es el tiempo de alzar la voz. No escucharé miedo, mi mirada pongo en el cielo. En tu gracia firme estoy, tú me amas tal como soy. Valiente seré, yo sé, mi esperanza está en Él. Cristo.
Bueno, hermanos, ¿qué tal? Acá estamos otra vez con Hollis. Ahora vienen unas preguntas que nos han hecho los hermanos. Vamos a hacer la pregunta a nuestro invitado. A ver, Hollis, prepárate. Preguntas capciosas, como te decía por interno. Vamos a ver qué dicen y qué podemos responderles. A ver. A ver, ya acá está. Uno es, dice Hollis, ¿cómo haces para unificar en tu iglesia y con las demás iglesias? Para unificar, o sea, para mantener unidad, supongo. Para unificar en tu iglesia y con las demás iglesias. Bueno, primero dentro de mi iglesia, creo que no viene de mí, viene directamente de mi pastor. Él es quien nos ha inculcado ya esto de que, no, primero, como congregación debemos estar unidos. O sea, ahora mismo, ¿no? Que tenemos las transmisiones en vivo, no nos estamos reuniendo físicamente, pero estamos expresando nuestra unidad, que somos parte de nuestra congregación, conectándonos a las transmisiones, comentando, invitando gente que pueda compartir o que pueda ver de repente la transmisión. Internamente, como iglesia específica, como el Yo Soy, que es mi congregación donde yo puedo servir, ¿cómo fomentamos la unidad? Primero, nace de la cabeza, nuestro pastor es quien nos ha inculcado esto siempre, y todos entendemos y comprendemos la visión específica que le ha dado de repente el Señor a él como una iglesia. Y no hablo de la visión general que todos tenemos como cuerpo de Cristo, sí, y que esta visión específica que él tiene, que es un llamado de repente a ser pastor y a predicar en determinados lugares donde el Señor lo ha enviado, se une a la visión general de Dios, a la única visión que Dios tiene, y es poder ir y compartir el evangelio a toda criatura. Ahora, hay algo que mi pastor siempre dice, y es al menos lo que a mí me ha forjado y me ha enseñado, a que no somos una sola iglesia, o sea, a que no somos solamente el Yo Soy, sino que todas las iglesias que estamos en la ciudad y en el mundo somos parte de la única iglesia que existe, la única novia. O sea, hay una sola novia, el Señor va a venir por una sola novia y que todos somos parte de. Lo único distinto quizás es que, no sé, Dios le dio a mi pastor cierto sector de la ciudad, o le dio cierto sector en determinada ciudad donde nosotros estamos, y a cierto tipo de personas que a él lo escucha de repente y que él puede llegar de repente como predicador o como pastor, porque no todas las ovejas van a ser de repente de nosotros o de algunos pastores, sino que cada pastor tiene un llamado de repente específico para personas que escuchen su voz y que lo van a obedecer, lo van a seguir como pastor hasta donde la palabra lo permite. Ahora, mi pastor siempre dice esto, dice, no tenemos problema con las personas que vienen de otras iglesias a nuestra iglesia, pero tampoco tenemos problema con las personas que deciden en su momento salir de nuestra iglesia e ir a otra iglesia. A mí eso me hizo mucho ruido en un principio y no lo lograba entender. Poco a poco lo fui entendiendo y me fui dando cuenta de que es cierto. Mi pastor decía, la gente que viene de otro lugar puede estar viniendo de primaria, pasando a secundaria. La gente que se va de nuestro lugar pudo haber estado aquí pasando su primaria y yendo a secundaria a servir en un lugar de una mejor manera. Lo que estamos convencidos, mi pastor, es que mientras no se salgan de la palabra del Señor, no se salgan del redil del Señor, yo voy a estar tranquilo y confiado en que esas personas siguen sirviendo al Padre, siguen honrándolo a Él y siguen dentro de la iglesia. No de mi denominación, no del nombre de mi iglesia, pero siguen siendo parte de la iglesia, que es lo más importante. Eso a mí me hizo entender de que estamos unidos primero como el Yo Soy y que debemos fomentar la unidad con todo el cuerpo de Cristo. Entonces, creo que es la mejor forma, ¿no? Es un pensamiento bastante maduro, ¿no? Que me gusta mucho de tu pastor, que me lo habías comentado antes. Y comparto bastante también. Genial, ¿no? O sea, en ese sentido, somos la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, y no importa la camiseta que nos pongamos, estamos dentro del cuerpo, y al final la única camiseta verdadera es la de Cristo, ¿no? A ver, acá hay otra pregunta que dice, ¿qué sucede cuando uno, como parte de una congregación, desea esa unión como iglesia de Cristo, pero el pastor o líder no lo están y somos exhortados a no participar? ¿Cómo actuar? ¿Qué será? Pues que cuando un pastor no le quiere permitir a su oveja, creo, participar del evento de otra iglesia, algo así, ¿no? Yo sé que eso pasa mucho, porque hay un temor de parte de los pastores, pero lo que siempre voy a terminar diciendo, y a veces es difícil de entender porque sé que estamos fomentando la unidad, pero sin obediencia no hay bendición, definitivamente, y yo creo que si tu pastor te está diciendo por alguna razón de que no vayas a un lugar, no sé, pues pareciera que me voy a contradecir en lo que voy a decir, pero si tu pastor está diciendo que no, obedécelo y hónralo obedeciendo.
Es lo primero que tienes que hacer, porque tu pastor te conoce como oveja y al final él también va a dar cuentas en su momento de lo que está haciendo. Ahora, no lo vamos a obedecer siempre en todo lo que nos diga, porque hay cosas que se pueden salir de la palabra y para eso tenemos la Biblia, para nosotros poder, a la luz de la misma palabra, poder interpretar lo que nos están diciendo bien o mal. Ahora, el problema es cuando tú también no eres, o nosotros, perdón, no somos lo suficientemente maduros para aceptar un no como respuesta de parte de nuestro pastor. Nos cuesta muchas veces cuando nos dicen no. Entonces ahí luchamos mucho y ya creo yo que tienes que examinarte y analizarte de verdad si lo que estás buscando es la unidad o estás buscando quizás ser solamente un revolucionario dentro de tu iglesia, que tampoco está mal, pero hay tiempos para todo esto. A mí mi pastor no me dijo todo el tiempo, sí, únete, haz todo esto, ¿no? O sea, me motivó, me impulsó a hacer muchas cosas, cierto, pero hubo un tiempo para esto. Tuve primero que honrar y servir dentro de mi casa, dentro de la iglesia, bastante tiempo. Estoy muy comprometido con mi iglesia. Las personas que me conocen podrían hablar incluso con mi pastor y saber que estoy tratando de siempre estar pendiente de las cosas que tenemos que hacer como congregación, porque con Denis, conocen también a Denis, que es parte de los líderes de mi iglesia, siempre decimos esto, ¿no? Claro. Primero es la casa, siempre decimos primero es la casa. Si yo no limpio mi cuarto y mi casa, si yo no sirvo en mi congregación, ¿cómo pudiera servir a otro lugar? Empezando desde ahí. Ahora, nosotros empezamos a hacer eso y nuestro pastor empezó a ver que nuestro servicio y nuestro compromiso estaba en el Señor, y a través de que creíamos en el Señor y lo estábamos honrando a Él, honrábamos nuestra casa, nuestra congregación, y que el Señor nos podía llevar a servir y a honrar en otros lugares. Por ejemplo, yo tengo la oportunidad y la bendición de poder estar compartiendo ahora con ustedes, y es porque mi pastor me lo permite. Siempre digo que es que estoy en una transmisión o algo, mi pastor está al tanto siempre de las cosas que estoy haciendo. Y yo trato de honrarlo siempre a él con esto. Pastor, me han invitado a tal lugar, me han invitado a tal conversación, voy a estar ahí. No tanto como pedirle permiso, sino porque él está orando por mí. Y es mi pastor, es mi autoridad. Entonces yo sé que él vela por mí. La palabra dice que el pastor debe velar por las ovejas. Y sé que si yo lo mantengo al tanto de las cosas que el Señor me está dando como bendición y oportunidades, él va a estar respaldando eso y va a estar orando por mí. Y si eres un pastor que oye la voz del Señor, él le va a decir, permítele hacer ciertas cosas o adviértele también con ciertas cosas. Ahora, hay pastores que están muy cerrados, es cierto, pero a través de tu obediencia puedes impactar más que haciéndote el rebelde de repente en alguna oportunidad. Si obedeces, tu pastor va a ver eso y te puede escuchar más. Amén. Claro que sí, porque como ovejas no podemos tener una visión diferente a la de nuestro pastor, ¿no? La de nuestra iglesia local. Y la rebeldía Dios no la aprueba ni la apoya, ¿no? Amén. Vamos a otra pregunta. ¿Qué hacer si algunos hermanos dentro de nuestra iglesia, o sea, dentro de nuestra iglesia local, no desean la unidad? O sea, ¿qué hacer si en nuestra iglesia hay hermanos que se oponen a la visión de unidad que tiene la iglesia, supuestamente? Yo creo que esa tarea es simple de entender y difícil de hacer. ¿Por qué? Porque se resume en lo que el Señor nos dijo, ¿no? Primero, amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y tus hermanos que puede que no entiendan la visión de los cristianos, que es estar unidos como un cuerpo, hay que amarlos. O sea, hay que demostrarles amor. No podemos andar discutiendo con ellos, ni criticándoles, ni hablando mal de ellos, porque no están buscando lo que nosotros estamos buscando. O sea, terminaríamos en lo que decíamos al inicio, ¿no? Seguiremos generando división dentro de nuestros hermanos. Entonces no tiene sentido ir a fomentar unidad con otra iglesia cuando yo dentro de mi iglesia no estoy fomentando unidad. Entonces hay que amarlos por encima de todo, hay que demostrarles ese amor que el Padre ha puesto en nosotros y que estamos, incluso estar más cerca de ellos, ¿no? ¿Sabes qué, hermanito? Entiendo lo que dices, no te preocupes, yo igual te amo, igual te quiero, igual puedo orar por ti, igual puedo estar pendiente de ti, dime qué necesitas, te puedo ayudar. O sea, actos siempre van a ser más importantes que palabras. Entonces, eso creo que puede impactar mucho más en un hermano que no está de acuerdo con la visión de la unidad. Amén. Muy buena respuesta, muy buena respuesta. Tenemos que construir la unidad dentro para poder construirla afuera. Y la verdad, cuando una iglesia crece más incluso, siempre va a haber personas que tal vez no están de acuerdo, aún perteneciendo todavía dentro de nuestras iglesias, y hay que respetar su opinión, ¿no? Esta es una pregunta que parece que es un poco más también del interno, ¿no? De nuestras iglesias locales. Dice, ¿cómo actuar con las personas que son reacias a participar en algún proyecto dentro de la iglesia? O sea, esto ya sería un hermano que no está de acuerdo con los proyectos que tiene su propia iglesia local. ¿Tú qué recomendarías? ¿Cómo actuar con estos hermanos? A ver si entendí bien la pregunta. ¿Qué hacemos con alguien que
dentro de una iglesia no quiere Es apoyar reacio a los proyectos de su propia iglesia. de su propia iglesia. Ahí, bueno, ahí tiene que actuar su pastor y su líder, ¿no? O sea, tiene que, yo no puedo, de repente, supongamos, ¿no? Conozco a Billy, a Jerry, que es parte de Gracia Urbana, y lo conozco años a él, desde que era más pequeñito, y lo conozco a él, por ejemplo, supongamos que yo me entero, sé que él no está que lo obedece a usted, pastor, y no está que quiere apoyar lo que usted está haciendo, ¿no? Yo no, o sea, como si yo tengo la confianza y soy su amigo, de repente puedo darle una opinión y un consejo a él de forma directa, pero si no, quizás encontrar la forma de que usted pueda hablar con él o no sé, hacerle llegar a usted el mensaje o de repente al líder de Jerry para que puedan conversar con él y puedan de repente ver cuál es el problema, ¿no? Muchas veces este tipo de situación no necesariamente es porque no estamos de acuerdo con la visión o porque no estamos de acuerdo con la forma de trabajar de la iglesia. Muchas veces esto es resentimiento, ¿no? O a veces es hasta querer buscar hacer algo nosotros y no nos dan el permiso, no nos dan el chance de mostrarnos y nos frustra y nos enojamos y no queremos apoyar nada. Entonces muchas veces hay heridas en el corazón que tenemos que, como líderes y pastores, saber cómo tratar y cómo sanar y trabajar con esas personas. Claro. Amén. Siempre yo como pastor me he encontrado también con hermanos, ¿no? Que tal vez no están de acuerdo con algunos de los proyectos que tenemos en la iglesia. Pero recordemos siempre que, como te digo, se respeta su opinión siempre, ¿no? Yo nunca voy a estar en contra de su opinión porque así opinan. Y los esperaremos para cuando haya algún momento en el que ya estén de acuerdo, participen, ¿no? Lo bueno de que siempre hay que dejarles en claro de que lo que hacemos en las iglesias locales es para la gloria de Dios. Y no debemos traer a coyuntura ese tema para tratar de causar una división o una diferencia dentro de nosotros mismos, ¿no? Entonces se respeta las posturas, se respeta las opiniones de cualquier hermano. Creo que un pastor siempre va a pensar eso, ¿no? Se respeta la postura del hermano en cuanto a queremos hacer un concierto y el hermano de repente es un hermano que no le gusta, pero no piensa irse de la iglesia, simplemente da su opinión, ¿no? No estoy de acuerdo, ¿no? Claro. Pero, bueno, se respeta. Bueno, esta es una pregunta más general. ¿Cómo aporto? Bueno, debe ser en general. Creo que ya hablamos un poco de esto, pero ¿cómo aporto para generar unidad? ¿Cómo aporto para generar unidad? Sí, sí. La mejor forma, creo yo, de poder aportar a la unidad es, o sea, entendamos esto. Somos un cuerpo con diferentes miembros. Esto puede ser una iglesia, una denominación. Cada célula somos nosotros y cada célula está obviamente viva y tiene que mantenerse viva para que esté unida al cuerpo. Y la única forma de mostrar la unidad es expresar nuestra redención o expresar de repente nuestro arrepentimiento a través de las buenas obras que el Espíritu Santo pone en nuestra vida. Entonces, yo estoy vivo, soy una célula viva que pertenece a un miembro, que es parte de un cuerpo en general, cuando estoy activo y cuando estoy sirviendo y cuando estoy honrando dentro del lugar donde Dios me ha puesto como célula. Es la mejor forma de poder aportar a unidad, que en lo pequeño y en el lugar donde estés, siendo quizás, no eres líder de repente, no estás dirigiendo un grupo quizás, o algo así, pero si estás activamente dispuesto a servir dentro de tu congregación, cuando tu pastor convoca para limpiar la iglesia, para, no sé, alguna actividad, para ir a volantear, vamos a conectarnos a Facebook, estás compartiendo, estás comentando, dando like, me encanta, o sea, estás tratando de expresar de alguna manera que has entendido que Dios te salvó y que necesitas retribuir en buenas obras. No es que necesitas, o sea, el Espíritu te impone a ti, o sea, a mí al menos es lo que hace el Espíritu Santo, me lleva a hacer buenas obras, pero no es porque uno pues, lo quiera, ¿no? Porque a veces luchamos contra el Espíritu, o luchamos contra nuestra carne, mejor dicho, y es el Espíritu que nos pone a nosotros ese querer hacer las buenas obras, y estas buenas obras van a reflejar que tú estás vivo, como decía hace un momento, y que eres parte de un miembro de un cuerpo, y que estás listo para ser parte de la unidad, ¿no? Si eres, no sé, lo puedo poner un poco más simple quizás, si eres caspa, eres una célula muerta, te caes del cuerpo, y no estás siendo parte de la unidad, no estás unido al cuerpo. Entonces, mantente activamente dentro de tu congregación. Es la mejor forma de ser parte de la unidad. Amén. Amén. A ver, esta es una pregunta un poco más larguita. Creo que también hablamos un poco ya de esto, pero bueno, dice, ¿qué sucede si hay hermanos que tienen posturas o doctrinas secundarias distintas a las que se encuentran en su iglesia local? ¿Cree que puede generar una división interna a la larga o sería más prudente ver por otra iglesia donde esté más acorde a lo que se cree y se sienta más a gusto sirviendo a Dios?
¿Tú qué opinas? Primero, yo creo que es un problema buscar comodidad para estar en un lugar, ¿ya? Porque vas a buscar comodidad en otra iglesia y al final, si no te sientes cómodo, vas a seguir buscando comodidad en otra iglesia. Yo, Sí, es mi opinión, yo creo que los únicos motivos por los que alguien se podría cambiar de una congregación es porque o la persona que está dirigiendo o la forma organizacional que la iglesia se está manejando está siendo incorrecta y yendo en contra de la Biblia. O sea, o que claro, de repente puede ser temas de dinero, temas de organización, o no sé, pleitos, ¿no? Cosas así. O ya puede ser también temas mucho más delicados que implican que muchas veces sí es necesario decir, ¿saben qué? Pastor, muchas gracias, yo creo que es necesario que me vaya a otro lugar. O también por un tema geográfico, ¿no? Si yo vivo lejos, pues no me voy a poder claro. ir, no voy a congregar yo en Cimbal, ¿no? Si vivo acá en Trujillo. Entonces, yo creo que motivos Claro, específicos deberían permitirnos cambiar de una congregación. Es mi opinión. Ahora, yo creo que temas teológicos y doctrinales nunca deberían ser un problema para congregar. ¿Por qué? Por ejemplo, si yo estoy hablando de claro, unidad, Pastor Carlos y yo tenemos posturas distintas frente a determinados puntos. Dentro de mi congregación hay hermanos igual que tienen posturas distintas, pero sabemos que al menos compartimos la visión dentro de la congregación y que podemos tener una conversación alturada, prudente y madura para poder hablar de ciertos temas. Entonces, si eso no va a ser un problema dentro de nuestra iglesia local, tampoco va a ser un problema dentro de nuestra iglesia global y general. Porque si no sabes cómo manejar de repente una conversación alturada, ordenada y madura con un hermano que piensa distinto a ti, nunca vas a poder conversar de la misma manera con alguien que está en otra iglesia. Va a ser mucho peor. O sea, si el que tiene cerca no lo entiende, si a tu hermano que vive contigo todos los días, domingo a domingo, no eres capaz de entenderlo, de amarlo y de escuchar y de respetar su opinión, ¿cómo lo vas a poder hacer con alguien que no ves de repente en un mes, en 2 meses, ¿no? Va a ser mucho más difícil. claro que sí. A ver, esta pregunta es de Narva. A ver, ¿hay límites para la unidad? Eh, es algo que estamos conversando bastante, porque hay muchos puntos, ¿no? Que se tienen que establecer incluso dentro de, para hablar acerca de Sí, unidad. Pero ya la Biblia nos da mucho de esto en Efesios, ¿no? Está leyendo Efesios 4 y hoy también lo leímos con usted, creo, el día de la primera reunión. Ya nos dice qué es lo que tenemos que hacer, básicamente. Entonces, eh, creo que el único límite sería, o el único problema sería faltarnos al respeto y tratar de imponer lo que uno cree al otro, ¿no? O quizás hasta burlarnos de que el otro es más, ignora cosas que nosotros conocemos, ¿no? Porque después, si nuestras doctrinas fundamentales son las mismas, o sea, entendiendo esto, creemos en la Trinidad, creemos de claro, repente en que Cristo resucitó de los muertos, fue levantado, si creemos en que somos salvos por pura gracia, si creemos estas cosas importantes, o sea, las doctrinas fundamentales que podríamos explayarnos más de repente en el tema, si creemos esto, creo que esos son los límites básicos que tenemos, ¿no? Creer en lo mismo y estar dispuesto a servir de la misma manera. Las periféricas, las doctrinas secundarias no tendrían por qué afectarnos, temas de forma tampoco, porque va a pasar lo mismo dentro de la iglesia local. Como decía usted, queremos hacer un concierto. Si hay un hermano que no está de acuerdo, no tendríamos por qué separarnos. Simplemente no está de claro, acuerdo, es como en todo, ¿no? Y podemos seguir continuando con los que están de acuerdo y tratar de seguir trabajando. Va a haber otros puntos en los que sí va a estar de acuerdo y que va a poder aportar mejor, ¿no? O sea, no sé, pues yo no, si quiero caminar por la calle no voy a andar de manos, ¿no? Mis manos no van a estar de acuerdo en que carguen todo mi cuerpo, para eso tengo mis piernas. Entonces, cosas así. Yo claro. creo que el único límite son las doctrinas fundamentales y leer y entender Efesios 4, que es muy bueno. Creo que es bueno lo que dices. Justo como hablamos de Efesios 4, creo que es genial eso, ¿no? O sea, la doctrina fundamental es el límite, ¿no? Yo creo que incluso es el límite para tener un culto con alguien, ¿no? Por ejemplo, acá hablando entre creyentes, no vamos a hacer culto con los mormones ni con un testigo de Jehová, pero yo Claro, sé que tú tienes amigos mormones y testigos y les hablas, vas a jugar pichanga, puedes ir a tomar un jugo, puedes ir, ¿no? A ver el cine, pero tratas de ganarlo para Cristo, ¿no? No significa de que con eso vas a aborrecer a las personas o no le vas a hablar, ¿no? O sea, exacto, el límite de la unidad creo que son las doctrinas fundamentales. Y en eso sí, así como es el límite de la unidad, es la fuerza de la unidad, exacto. las doctrinas fundamentales. A ver, otra pregunta capciosa que han dejado. Narva con la misma pregunta, ¿no? Ya le respondimos, Narva. ¿Qué más? A ver, ¿qué dice acá? Ya está, ya está, ya está. Los selfies, ¿qué es eso? Jesús hizo mucho énfasis acerca de la unidad entre nosotros.
Jesús hizo mucho énfasis, se están preguntando, ¿no? Acerca de la unidad entre nosotros. ¿Qué dice Hollis? Definitivamente. O sea, igual hay un texto que dice que él vino a causar división, ¿no? Pero no hablaba de la división de la iglesia, sino que hablaba de división en que las personas no pueden estar de repente de acuerdo. No sé, yo cuando me convertí, mi familia no quería saber nada con la iglesia, no quería saber nada con lo que yo estaba haciendo dentro de la iglesia, porque no entendían, porque por el desconocimiento, porque estaban de repente, como dice la palabra, endurecidos. El Señor había endurecido su corazón hasta el momento de que Él crea que es necesario y el tiempo para poder emblandecer nuevamente sus corazones, porque es lo que ha pasado en el último año. En los últimos 2 años ya mi familia se convirtió, conoció al Señor y están sirviendo. Mi mamá está sirviendo, mis hermanos están con nosotros en la iglesia. Ha sido un proceso muy largo para eso, pero yo creo que de repente el Señor tiene sus tiempos para todo y para todos, y Él es el que termina, o sea, va a terminar siempre haciendo su voluntad y completando su obra y todo su plan ya trazado, ¿no? Entonces, yo no le encontraría tantos problemas a la unidad de repente. Claro. Yo creo que Jesús es el más interesado en tener a su cuerpo unido, ¿no? Porque la Es su obra de cuerpo. redención y la obra de, bueno, donde su nombre se va a glorificar con la adoración de todos los tipos de personas en las naciones es a través de su iglesia, ya que su iglesia es la que va a ser los discípulos, su iglesia es la que predica el evangelio, su iglesia es la que va a hacer los sacramentos, la que va a recordar el evangelio siempre y la que le va a mostrar al mundo, porque nosotros somos los pies, los ojos, las manos, la boca de Cristo, ¿no? Somos su cuerpo. Entonces, creo que esa pregunta de que si Jesús tenía énfasis en la unidad, Él es el primero que marcó esa unidad. Amén. A ver, ¿alguna otra pregunta que tengan aquí los amiguitos? Ya está. No hay nadie más. Debemos estar unidos y dar todo así como cuando Goku. Sí, lo leí, sí, lo leí. ¿Qué estás hablando? Ese es un troll. Sí, eres un ya tan loco ya. La verdad este tema me ha gustado bastante, es un tema bastante interesante, ¿no? Y hasta incluso este tema debería ser motivo de una conferencia. Porque como vimos hoy día, aunque las preguntas han estado un poco desordenadas, ¿no? Pero bueno, como los hermanos lo han planteado, como lo han estado poniendo, pero es un tema para hacer varios puntos, ¿no? Para tener un Claro. encerrón ahí de toda una tarde de conferencistas hablando de esto y salir fortalecidos. Dios quiera que se pueda, ¿no? Hacer un Sí, día. esperamos que pase todo esto y poder armar algo, ¿no? O sea, está como parte de nuestro anhelo, ¿no? Poder hacer algo físico, ¿no? O sea, reunirnos con todos los pastores dispuestos y, como decía usted, de repente pastores que están muy lejos de la ciudad, que son con iglesias muy pequeñas, que incluso ahorita están más aislados que antes y que podemos ayudar a Sí. hacer esto, ¿no? Hablar acerca de la unidad y poder darles herramientas que ellos también necesiten, ¿no? Y hacer esta Yo fuerza, o sea, siempre al estuve final todos pensando en estamos esas sirviendo al mismo iglesias. Dios. También, siempre pensaba en esas iglesias y ¿sabes por qué? Porque incluso, por ejemplo, los miércoles estamos haciendo estas reuniones con incluso muchas cosas que le pueden servir a muchos pastores, ¿no? Con herramientas para que ellos puedan manejar mejor las redes, todo. Pero hay pastores que no han podido ver nuestras transmisiones porque tampoco tienen redes. O sea, Sí, ni un smartphone tienen. O sea, y a veces no es porque la capacidad económica no dé, porque de repente es un pastor muy trabajador que trabaja tipo partido. Lo que pasa es que no ha llegado a esa cultura todavía de tener un smartphone a sus manos, ¿no? Su hijo de repente sí. Entonces, o lo tiene y no tiene ninguna aplicación, nada. Entonces no sé, cuando termine todo esto hay que ir a censar a toda la ciudad, creo. sí, A ver si los encontramos a todos. sí. Pero se viene un trabajo muy bonito, ¿no? Se viene un trabajo bastante grande para todos aquellos que tengamos en el corazón tener a la Iglesia de Cristo unida acá en esta ciudad, ¿no? Bueno, por ahora vamos a terminar la transmisión. Quisiera que Hollis dé unas palabras de despedida. Ha sido un día genial, la verdad. Gracias por tu cooperación acá en Reformed Youth. Y esperamos tenerte pronto de nuevo, ¿no? Para seguir charlando. La verdad ha sido muy, muy bueno, de mucha bendición. Y gracias por tu vida, hijo, ¿no? Gracias. Gracias, Pastor, por la invitación. Gracias por tomarme en consideración. Espero haber podido aportar un poco, quizás, a todas las preguntas y dudas que hay y que todavía pueden tener muchas de las personas. No sé, agradecerles nuevamente a Gracia Urbana, a ustedes, y
mi anhelo, como dije en un inicio, es que nos podamos unir y que podamos ser ese cuerpo, ¿no? Y que las personas que hayan podido vernos y escucharnos puedan también tener el mismo sentir y estemos todos orando porque esto ocurra pronto. Que el Señor siga manifestándose a través de su iglesia, de nosotros, y que podamos unirnos como hermanos y poder no solamente sentarnos de repente a hablar acerca de teología o de doctrina, sino que también podemos sentarnos a compartir un tiempo como amigos, que es muy importante también, o quizás en un tiempo de necesidad, saber que tenemos otros hermanos que nos pueden ayudar y que pueden estar orando por nosotros. Entonces, eso básicamente, y muchas gracias. No, gracias a ti, Holly. Que Dios te bendiga y estamos hablando pronto. Gracias a todos, chicos. Que Dios los bendiga. Estamos hablando pronto. Hasta el próximo sábado aquí en lo que es Reforma del Youth. Chao.